Bueno, les quiero contar un poco antes de partir con los contenidos de esta charla, cómo fue que me interesé por el mundo de las presentaciones efectivas. Me interesé por algo que me pasó y que afortunadamente alguien lo grabó en video en aquella oportunidad. ¿Y qué fue esto? La charla de ahora trata sobre los tratados de libre comercio, que son acuerdos comerciales regionales, de acuerdo si por las reglas de la Organización Mundial del Comercio o por el mutuo acuerdo, el Mercosur, el NAFTA, se fomenta la cooperación entre países amigos y también es un importante punto de inflexión en 2006. Las exportaciones de Chile ese mismo año casi un 81%, tenemos 3 años de comercio internacional entre Venezuela y los Estados Unidos, que son acuerdos que conceden unos privilegios especiales de manera o de otro tipo, y permite la importación de bienes de los países signatarios con aranceles en general, los commodities que salen de Chile y como materia de 300 convenios activos de este tipo, es el que paga el consumidor por los productos que no se producen en el que se constituye un medio eficaz para garantizar el acceso de productos a los mercados sobre los derechos de las personas o cuando la competencia. Podemos ver que la producción mundial de vehículos motorizados, estructuración de las reglas y procedimientos aduanales para agilizar el paso de las mercancías y unificar las normas fitosanitarias y de otra índole. En Canadá hay una serie de elementos. A continuación voy a tratar de explicar este cuadro. Bueno, espero que la charla de hoy no termine de esta manera, porque creo que después de algunas experiencias de este tipo, bromas aparte, uno podría estar efectivamente necesitando un poco de orientación y ayuda para realizar sus presentaciones. Vamos a partir desde lo más básico y luego vamos a ir agregando algunos contenidos y vamos a terminar con un método o modelo para que todos los presentes puedan desarrollar presentaciones efectivas en 7 pasos. Es el método que ocupan los expositores profesionales, como algunos que vamos a mostrar acá. Y cuando digo que vamos a partir desde lo más básico, me refiero a que vamos a partir respondiendo esta pregunta. ¿Qué es una presentación? Que es un primer equívoco que a veces suele confundir a las personas que tienen que realizar presentaciones. A veces aquí se oye decir en nuestro país, oye, mándame la presentación, te envío la presentación por mail, y por presentación se refieren al archivo PowerPoint que ocupan para exponer. En el mundo de las presentaciones, ese archivo, ese PowerPoint, no es la presentación. La presentación, como la vamos a entender en esta charla, es un evento en el cual un expositor, una persona, hombre o mujer, a través de un discurso, da a conocer, da a entender, presenta o expone algo, lo que vamos a llamar acá el contenido, y para exponerlo de mejor manera, para lograr de mejor manera su objetivo, para hacerse entender de mejor manera, ocupa algo que llamamos apoyo visual. Normalmente en nuestro país se ocupa PowerPoint, aunque también hay algunos expositores que ocupan Keynote, que es la herramienta equivalente de Apple, o el Prezi, que es otro software que apareció hace algunos años y también se usa para hacer apoyos visuales. Por mi parte recomiendo el PowerPoint porque es mucho más universal, incluso hay PowerPoint para Apple, para que puedan ser compatibles entre computadores. Y el Prezi, bueno, tengo mis razones por las cuales no lo uso y por lo general no lo recomiendo. Creo que todo lo que uno necesita como apoyo visual se puede hacer perfectamente en PowerPoint. Esto entonces es una presentación, vale decir, es lo mismo que está ocurriendo ahora. Un evento en el cual hay un expositor que expone un contenido, ese contenido se expone de manera verbal, también se ocupan algunos códigos de lenguaje no verbal, y se ocupa también un apoyo visual para facilitar el entendimiento, la comprensión del mensaje que se quiere comunicar. Ahora, si eso es una presentación, título de esta charla, ¿qué es entonces una presentación efectiva? En general, cuando hago esta pregunta, recibo respuestas de este tipo. Una presentación efectiva es una presentación breve, también me dicen es una presentación dinámica, es una presentación atractiva, es una presentación interesante, o sea, una serie de juicios que uno relaciona con buenas prácticas de una presentación y que deberían hacerla
más efectiva que otras. Sin embargo, en definitiva, para mi gusto, la mejor respuesta a esta pregunta de qué es una presentación efectiva y qué es el núcleo de esta charla, es que una presentación efectiva es una presentación que cuando se realiza para una audiencia determinada, produce el efecto deseado. Eso es, en síntesis, en resumen, en esencia, una presentación efectiva. Una presentación es efectiva cuando logra producir en la audiencia o en el público de la audiencia el efecto que nosotros buscamos. Por ejemplo, si este expositor está buscando convencer a su público de que la propuesta que él les está presentando es muy buena, es excelente, es adecuada para la empresa, si logra que su público piense que es genial o la encuentre genial a medida que él la expone y cuando termina de presentarla, logró su objetivo. O sea, logró hacer una presentación efectiva porque ese es el efecto que pretendía lograr y por lo tanto, al lograrlo, construyó una presentación efectiva. Es como cuando uno se pregunta cuándo un analgésico es efectivo. Cuando cura el dolor, cuando alivia el dolor. Y mientras de manera más potente lo haga y en menor tiempo, es más efectivo. Así que una presentación efectiva no necesariamente es breve. En algunos casos necesitamos hacer presentaciones más largas para lograr el efecto buscado. Tampoco es necesario que tenga más o menos diapositivas de PowerPoint. La cantidad de láminas o diapositivas que vamos a mostrar va a depender de lo que queramos comunicar. Vale decir, no hay reglas sobre la duración, sobre el contenido, que digan cuándo una presentación es efectiva, es más efectiva o es menos efectiva. Va a ser efectiva en cuanto logremos el objetivo que nos proponemos. Vale decir, produzcamos o provoquemos en el público, en la audiencia, el efecto que queremos lograr. Sin embargo, muchas de las presentaciones a las que a veces asistimos no necesariamente son efectivas. Presentaciones efectivas que producen estos efectos. De que las hay, si no, no existirían estas fotos. Presentaciones efectivas. O a veces peor que eso. Hay un concepto que anda dando vuelta por la internet hace algunos años que se llama muerte por PowerPoint o Death by PowerPoint. Si ustedes la buscan en Google, especialmente en las imágenes, van a encontrar fotografías e incluso algunas viñetas humorísticas al respecto, probablemente diseñadas por personas que han padecido algunas presentaciones de este tipo. Bueno, pero aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué algunas presentaciones no logran causar el efecto deseado y se convierten en tiempo perdido, en un esfuerzo desperdiciado, tanto del expositor como también para la audiencia? De hecho, hay estudios hechos por algunos entendidos que dicen que se dilapidan millones de dólares al día en presentaciones inefectivas. Es cosa de sacar la cuenta cuánto cuesta la hora hombre o hora persona de las personas involucradas en una presentación y que ese tiempo se multiplique por la cantidad de presentaciones que se hace al día. En una estimación son muchos millones de dólares diarios. Por eso que este es un tema que les interesa a las empresas. Ninguna empresa quiere perder plata haciendo o que a través de que en su organización se hagan presentaciones inefectivas. Bueno, ¿por qué algunas presentaciones no logran ser efectivas? Si nos vamos al modelo que vimos en el principio, podemos decir que básicamente una presentación es inefectiva cuando se cometen errores, pecados mortales o malas prácticas que tienen que ver con el contenido. En otras ocasiones, el problema está en el expositor y su desempeño. Y muchas veces el problema está en el apoyo visual. Y por lo general, como a hacer presentaciones no es algo que uno aprenda a hacer en el colegio a uno le ponen nota por el contenido, no por la forma de exponer. Y es la forma de exponer muchas veces lo que hace inefectiva una presentación. Así que muchas veces tenemos una combinación de contenido, desempeño del expositor y apoyo visual que malogran o perjudican una presentación. Yendo por parte, en lo que respecta al contenido, el principal error de contenido en las presentaciones realizadas en las empresas es el exceso de contenido.
Muchas veces uno va a una presentación de 10 minutos y en esos 10 minutos te hablan de 20 temas distintos. Esa cantidad de contenidos no la soporta ningún cerebro humano. Aquí hay una especie de ley biológica, fisiológica, mental, psicológica que hay que respetar. Mientras más contenido, menos entiende uno y menos recuerda después. Una presentación tiende a ser efectiva cuando el contenido está adecuado a la audiencia y a la duración que va a tener la presentación. El exceso de contenido mata una presentación. Una presentación es volátil, se evapora apenas termina. Y el público, la audiencia, se queda con 1 o 2 ideas cuando mucho. Por lo tanto, en una presentación, la cantidad de contenido tiene que ser podada y reducida a lo mínimo esencial que requiera el público. De lo contrario, por saturación, la gente se nos va a salir mentalmente de la presentación y no va a absorber ningún contenido. El cerebro humano no es un disco duro que graba información. El cerebro humano piensa, procesa. Y cuando se le entrega solamente información para grabar, se aburre, se cansa y por lo tanto busca evadirse. El principal distractor de un expositor no está fuera de la sala, ni es algo físico dentro de la sala. Es el cerebro de las personas. Si no es capaz de mantener la atención, va a perder al público lentamente. El otro error que tiene relación con el contenido, que es muy frecuente, es el desorden en la entrega de la información. Cuando la información se entrega desordenada, sin una estructura lógica que facilite la comprensión, la audiencia, el público, las personas que están acá, van a empezar a distraerse, van a empezar a buscar entre sus recuerdos, a encontrarle sentido lógico y finalmente se van a aburrir o distraer porque no pueden seguirle el hilo conductor, porque no lo hay, a un expositor que presenta la información en forma desordenada. Cuando yo hablo de ahora, después, de mañana, del otro día, me salto un tema, me voy por las ramas, etcétera, tengo garantizado el aburrimiento y la distracción del público. Por otra parte, también hay errores atribuibles a los expositores. Cada expositor tiene su estilo, y en eso no hay un estilo que sea el más adecuado. Diferentes expositores profesionales se exponen muy bien y cada uno lo hace a su manera. Sin embargo, hay algunos errores que son típicos y que tenemos que evitar si queremos que nuestra presentación logre causar el efecto que buscamos. Los errores tienen que ver, por ejemplo, con la postura corporal. Muchos expositores tienden a exponer con las manos en los bolsillos, lo cual es un gesto excesivamente informal y, por otro lado, evita o dificulta la comunicación a través del lenguaje corporal. O exponer de lado, sin mirar al público. Hay algunos gestos también que alejan o distancian al expositor del público, como brazos cruzados, piernas cruzadas, posturas sumamente tímidas, etc. O también algunas posturas un poco inconvenientes que pueden ser leídas de muchas maneras, como manos en cadera, ¿no es cierto?, cuerpo adelantado, o también mirando hacia atrás, leyendo nuestro PowerPoint, también perjudican a nuestra presentación. Y dentro de los errores que cometen algunos expositores, está también el mal uso o uso inadecuado de la voz, que es el instrumento con el cual el expositor comunica el contenido a su audiencia. Cuando la dinámica vocal no es bien empleada, la distracción, el aburrimiento, incluso el adormecimiento de nuestro público está prácticamente garantizado. Evidentemente, si nosotros usamos la voz de manera monótona, plana, sin inflexiones, sin cambios de ritmo, sin cambios de volumen, vamos a provocar somnolencia en nuestro público por más interesante que sea aquello que queremos comunicar. Así que este es uno de los errores que puede cometer un expositor y que muchas veces no se tiene cuidado con él. El contenido lo comunica el expositor. Su lenguaje corporal y el uso de su voz son herramientas aliadas a favor del mensaje que quiere comunicar. Y tenemos que esforzarnos por hacer
muchas veces incluso hasta un pequeño show delante del público para mantener a la audiencia atenta, despierta y concentrada en el contenido que queremos comunicar. Por último, respecto de este modelo que vimos al comienzo, el apoyo visual también es una fuente, diríamos, inagotable de errores tácticos al momento de diseñar y ejecutar una presentación. El apoyo visual es aquello que proyectamos en el telón frente a nuestro público y muchas veces tendemos a encontrarnos con apoyos visuales de este tipo. Existe por ahí la llamada regla de los 3 segundos, que dice fundamentalmente que si uno no es capaz de procesar la información de una diapositiva en 3 segundos, está demasiado recargada. Esto que vemos ahí está bien para un informe escrito, que uno pueda leer con tranquilidad, analizarlo, revisarlo durante un rato sin distracciones. Pero para una presentación, evidentemente, no sirve, no funciona. Sea como sea que esté distribuida la información en el apoyo visual, si está demasiado recargada, si tiene mucho texto, si lo que muestra es muy pequeño, no se alcanza a ver, no sirve. En vez de apoyo visual, se constituye en un enemigo visual. Y de esto hay ejemplos porque la creatividad es infinita, por ejemplo, diagramas esquemáticos de este tipo, absolutamente incomprensibles. Por más que lo esté mostrando y guarde silencio durante 1 hora, va a ser imposible entenderlo. Recordemos esta máxima: el contenido de una presentación debe estar en el discurso del expositor, no en su apoyo visual. El apoyo visual es un recurso para ilustrar el discurso del expositor, para ilustrar el contenido. Los mejores apoyos visuales cumplen con 3 requisitos. Son gráficos, o sea, principalmente visuales, son simples o sencillos, tienen pocos elementos y finalmente son ilustrativos, vale decir, reflejan gráfica o visualmente lo que el expositor está hablando. Ahí tenemos otro ejemplo. Estas son de las fotos que nosotros encontramos por internet cuando tipeamos Death by PowerPoint. Este tipo de apoyos visuales son absolutamente contraproducentes, enemigos de una presentación efectiva, porque lo que hacen es distraer a la audiencia. Al contener tanta información, en este caso es texto plano, nadie va a leer a una presentación, va a que le cuenten cosas y a mirar cosas que sean visualmente atractivas. Si uno se pone a leer esto, va a dejar de escuchar al expositor, o bien, si se pone a escuchar al expositor, va a dejar de leer esto y esta información se va a perder. Pero malos diseños como estos son frecuentes porque, insisto, los ocupábamos cuando estudiábamos y probablemente nadie nos corrigió. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces para crear presentaciones efectivas? Aquí tenemos a continuación el desarrollo del método de presentaciones efectivas en 7 pasos que emplean los expositores profesionales. Así que les invito a tomar nota para que apliquen este método, porque créanme que realmente funciona. Al aplicar este método, les advierto, vamos a tener que abandonar algunas prácticas que han sido reiterativas en nuestra forma de hacer presentaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo típico que hace una persona común y corriente cuando tiene que hacer una presentación? ¿Qué es lo típico que hace? Se sienta en el computador, abre un PowerPoint y empieza a pegarle cosas. Eso es lo típico. En este método, eso se hace al final. En el método tradicional, uno arma un PPT con información, pega planillas, gráficos, escribe cosas, copia textos, y al final después en la presentación, cuando la ejecuta, muestra eso, se para y trata de explicar lo que hay ahí. O lee textual lo que está escrito ahí, lo cual también es un error grave. Si uno tiene que leer sus diapositivas, las está usando como teleprompter. Eso está bien para los lectores de noticias,
pero no para un público a quien queremos cautivar con nuestra presentación. Veamos entonces cuáles son los 7 pasos de este método. ¿Cuál será el paso número 1? ¿Más fuerte? El objetivo, correcto. Paso número 1, tenemos que definir antes de empezar, antes de hacer cualquier cosa destinada a armar nuestra presentación, tenemos que definir cuál es el objetivo que queremos lograr con nuestra presentación. ¿Cuál es el fin o el propósito? Antes que yo entendiera un poco más sobre presentaciones, creía que el objetivo de una presentación era, por ejemplo, exponer, o que el objetivo de una presentación era presentar algo, que el objetivo era informar, o que el objetivo era dar a conocer. De hecho, generalmente cuando lo pregunto en mis cursos, este es el tipo de objetivos que me mencionan. El objetivo de mi presentación era mostrar tal cosa, el objetivo de mi presentación era explicar, etc. Estos no son objetivos de una presentación, no están correctamente definidos. ¿Por qué? Porque exponer, presentar, dar a conocer, mostrar, explicar, es en realidad el trabajo que va a hacer el expositor, no es el objetivo de la presentación. El objetivo de la presentación es el efecto que yo voy a producir en mi audiencia. Por ejemplo, el efecto que yo espero producir con esta presentación en ustedes es que ustedes se lleven de acá un mapa de ruta para diseñar presentaciones que sean más efectivas. Que recuerden cómo se desarrolla una presentación efectiva paso a paso y, si es posible también, que recuerden cuáles son los errores que debemos evitar en una presentación. Entonces, exponer, presentar, dar a conocer, explicar no son objetivos correctamente definidos porque no apuntan a lo más importante, que es la audiencia de la presentación. El objetivo de una presentación, cuando está correctamente definido, describe el efecto que voy a producir en mi audiencia. Por ejemplo, un objetivo de una presentación puede ser aumentar o adquirir un nuevo conocimiento, que puede ser el objetivo de esta presentación. No es lo que yo voy a exponer, es lo que la audiencia va a cambiar. En la audiencia va a cambiar mentalmente. Un efecto que se va a producir, un cambio. Y en este caso el cambio es que la audiencia va a salir mejor informada de la presentación. Porque si la audiencia salió de la presentación igual como entró, entonces no se produjo ningún efecto. La presentación fue inefectiva. Otro efecto que puedo producir, que es un objetivo que yo puedo formular para mi presentación, es lograr un acuerdo o facilitar un acuerdo. Por ejemplo, cuando hago una presentación de negocios donde yo lo que yo busco es vender una idea o lograr una aprobación de un proyecto, vender un producto, un servicio, etc. Que esto es sumamente importante en las presentaciones de negocios. Yo lo que busco es que se produzca un negocio que no existía antes. Otro ejemplo de un objetivo de una presentación puede ser entusiasmar o generar entusiasmo en una audiencia con alguna idea, algún proyecto, alguna iniciativa. Por supuesto que para lograr estos distintos objetivos tengo que diseñar y ejecutar mi presentación de manera diferente, porque no es lo mismo generar la recordación de una idea o de un concepto que entusiasmar a alguien por algo. Entonces el objetivo es lo primero que yo tengo que definir y va a condicionar lo que va a ser mi presentación. Una vez que tengo mi objetivo definido, ¿qué es lo segundo que debo estudiar, examinar? Muy bien, la audiencia o el público que va a ser las personas que van a recibir la información que yo voy a entregar. Cosa que en algunos diseños de presentaciones ni siquiera está incluido. Yo tengo que pensar de antemano a quién voy a dirigir esta información, quiénes van a ser el público de mi presentación, cuál es el perfil de la audiencia que va a ser objeto de mi presentación. ¿Por qué? Porque el público la audiencia de mi presentación
me va a condicionar una serie de elementos que yo voy a tener que considerar en el diseño y ejecución de mi presentación. Algunos de ellos son, por ejemplo, el foco de mi presentación. ¿Cuál es el punto central que debo abordar para este público? ¿En qué debo hacer énfasis? ¿Qué es lo principal de mi presentación? ¿Cuál es el nivel y el lenguaje que debo emplear? ¿Debo emplear un lenguaje técnico? ¿Debo emplear un lenguaje más bien sencillo, común, cotidiano de todos los días? ¿Un lenguaje científico? ¿El lenguaje financiero? ¿El lenguaje del marketing? ¿Y en qué nivel debo empezar mi presentación? Porque si mi público está bien preparado en el tema que yo voy a exponer, a lo mejor no tengo que hacer ninguna introducción y parto de la mitad hacia arriba. Con otros públicos, dependiendo de cuál sea su perfil, su conocimiento del tema, debo partir a lo mejor de 0 o de -1, para que me puedan entender. Siempre tengo que hacer mi presentación buscando que la persona menos preparada me entienda. Y así voy a lograr que todos entiendan lo que yo quiero decir. Y eventualmente cumplir, mi objetivo sea producir ese efecto que estoy buscando. Otro factor que va a estar condicionado por el perfil de mi audiencia son los ejemplos y los casos que voy a ocupar, que tienen que hacerle sentido a ese perfil de público. Un caso que le hace sentido, lógica, que lo entiende un médico, no es lo mismo que un caso que le hace sentido y que lo entiende, por ejemplo, un informático o una persona de Fuerzas Armadas. Los ejemplos que tengo que elegir para colocar en mi presentación y que siempre son bienvenidos porque las personas entendemos mejor y más rápido cuando se nos explica con ejemplos, cuando se incluyen ejemplos en las presentaciones. Ese ejemplo va a tener que hacerle sentido a este público. Y eso lo voy a seleccionar en función de la audiencia objetivo. Y también tengo que considerar el tiempo, la duración de mi presentación. Hay audiencias que tienen bien poca resistencia a estar sentadas durante mucho rato, especialmente los jóvenes, o también los gerentes, que dicen 5 minutos y eso sería todo. Entonces eso también va a estar condicionado por el perfil de mi audiencia. Una vez que ya tengo estudiado el perfil de mi audiencia y analizada las implicancias de este perfil sobre lo que yo voy a hacer, me voy al punto 3. ¿Qué tengo que diseñar acá o definir? El mensaje de mi presentación. Antes de crear mi presentación, tengo que preguntarme cuál va a ser la idea central que quiero comunicar, con la cual quiero que mi público se quede una vez terminada la presentación. Si algo van a retener de lo que yo hablé y presenté, con apoyo visual, ¿con qué deberían quedarse? ¿Cuál debería ser la idea? 1 o 2, 3 cuando mucho. Con 2 ideas que se queden de mi presentación, feliz, porque esa es la capacidad de retención del ser humano a mediano plazo. Probablemente mañana en la tarde a esta hora se van a haber olvidado del 80% de lo que fue esta presentación. Y no se asusten, así funciona el cerebro humano. El cerebro humano funciona olvidando más que recordando. Es como la memoria RAM de los computadores, esa que se va desocupando aleatoriamente en función de las nuevas instrucciones que se le dan, de los nuevos archivos que sube. Entonces yo quiero asegurarme que la gente se vaya por lo menos con una idea central. Por ejemplo, que hay un método en 7 pasos para crear presentaciones más efectivas. ¿Cuál es ese método? Bueno, ahí ya se pueden revisar los apuntes. Pero por lo menos que se queden con esa idea. Y si es posible, que hay errores que se cometen en las presentaciones que debemos evitar. Entonces, una vez definido ese mensaje, lo escribo y veo de qué manera lo puedo comunicar de forma más efectiva, más comprensible, más sencilla, para que mi público se quede con ese mensaje. Mensajes como, por ejemplo, podría ser un mensaje central: nos está yendo súper bien y tenemos que esforzarnos para que nos vaya mejor todavía. Otro mensaje podría ser: este producto es muy superior al que están usando ustedes, etc. Es lo que en marketing, comercialización se le llama la propuesta única de ventas. El núcleo, el mensaje central, el beneficio principal que yo quiero comunicar a mi público.
Y en torno a esa idea central yo voy a hacer girar toda mi presentación. Una vez que ya tengo definido ese mensaje central, lo tengo por escrito y ya estoy convencido que eso es lo que quiero que la gente entienda de fondo en mi presentación, me voy al paso número 4. Y el paso número 4 es estructurar el contenido de mi discurso. Estructurar el discurso, el contenido que voy a entregar a través de mi discurso o speech, como también se llama. Tengo que darle una estructura porque no puedo entregar información totalmente desconectada una de otra. Dentro de los elementos que componen mi discurso están, por ejemplo, las ideas, datos duros o cifras, ejemplos que voy a emplear, casos que voy a mencionar, información en general. Esa información tengo que ordenarla antes de exponerla, para asegurarme que tienen orden y sentido lógico y que va a ser fácil entenderlo para mi audiencia. ¿Qué estructura le puedo dar a mi discurso? Sugiero siempre partir por lo más elemental, por una fórmula tradicional que siempre funciona, que nuestro discurso tenga una introducción que prepare mentalmente a las personas, mental y emocionalmente, para lo que van a recibir como información, y enseguida hagamos un desarrollo ordenado para luego terminar con un cierre. Y en este cierre puedo hacer varias cosas, puedo repetir la idea central, también puedo hacer un resumen de la idea central, puedo hacer un llamado a la acción, etc. Pero tengo que cerrar mi presentación de alguna manera para que nuestro cerebro reciba la información completa y le haga sentido todo lo que recibió. Algunas fórmulas para ordenar nuestra información, que son bastante conocidas, pero no sé por qué, parece que a veces se nos olvida al momento de armar una presentación, son, por ejemplo, una estructura que va desde lo general a lo particular. Ese es un orden lógico que podemos darle. Como por ejemplo, partimos hablando de todo el mundo, de toda la Tierra. De ahí llegamos a Sudamérica, donde se encuentra Chile. En Chile tenemos una región hacia el sur que se llama región de los lagos. Y de ahí podemos irnos específicamente a donde queremos analizar nosotros algún caso, que es la ciudad de Puerto Montt. Vamos de lo general a lo particular. Y eso nos ayuda a entender con mayor facilidad la información que tenemos que entregar. Entonces revisemos aquello de lo que vamos a hablar. ¿Cómo se puede presentar? Una forma es así, de lo general a lo particular. Otra fórmula podría ser darle un orden cronológico a la información que vamos a entregar, si es que la información que vamos a entregar se presta para ser presentada en orden cronológico. Como por ejemplo, si vamos a hablar de tecnología, podemos partir hablando de la tecnología antigua, con la que se inició el mundo de la computación personal, para después seguir a los posteriores desarrollos, luego hablar de lo que es hoy en día, y de ahí dar un salto hacia el futuro y mostrar lo que podría ser o lo que estamos preparando para el mañana, para el próximo año. Y así va a ser fácil de entender la información, porque va a seguir un orden lógico, que en este caso sería cronológico. Otra forma de presentar la información, que esto también depende de cuál sea el objetivo de nuestra presentación, es presentarla como problema y solución. Que esto es muy adecuado cuando uno hace presentaciones de negocios, cuando uno quiere vender algo, cuando uno quiere vender sus servicios, un producto que ofrece, etc., presentar el problema y enseguida la solución. Con el problema le activamos el dolor al cliente, le hacemos sentir que tiene una necesidad, que tiene una dificultad, y enseguida le entregamos la solución. Por ejemplo, una forma de presentar problema-solución sería hablar de, aquí tenemos la ampolleta incandescente tradicional. Esa ampolleta tiene un problema que es cara, costosa de producir, y además el consumo eléctrico es alto, porque funciona convirtiendo la electricidad fundamentalmente en luz y calor.
Y ese es el problema hoy en día, que es cara de producir y de usar. Y la solución podría ser la tecnología LED, que tanto en producción como en consumo es mucho más barata. Entonces, problema económico lo solucionamos con un producto de una tecnología diferente. Y ese podría ser el orden en el que entregamos la información durante la presentación. Primero el problema y sus consiguientes consecuencias y la solución que proponemos. También como otra idea de cómo estructurar nuestro discurso podría ser, si es que lo que vamos a presentar tiene etapas, como etapas de un proceso. Por ejemplo, queremos hablar de cómo se fabrica o se construye algo para un cliente y podemos ir etapa por etapa, partiendo por la etapa de análisis, después seguiría la etapa de planificación, después hay una etapa de diseño, después del diseño pasamos al desarrollo y una vez que está terminado el producto, a la entrega. Entonces, con esa fórmula, con esa estructura, etapa por etapa del proceso, es mucho más fácil para el público entender la información que le estamos entregando. Estos son algunos de muchos ejemplos de fórmulas de cómo ordenar o estructurar la información que queremos entregar. ¿Para qué? Para que nuestra audiencia la entienda y la entienda con simplicidad, sin mayor esfuerzo mental, y de esa manera logremos nuestro objetivo. Una vez que hemos estructurado el discurso, que esto se hace en borrador, en una hoja de papel uno anota las ideas en desorden y después las ordena. Esto primero, esto después, aquí voy a colocar este ejemplo, después acá voy a decir tal cosa, después acá voy a hablar de este caso y aquí al final voy a presentar la solución y la solución la voy a presentar con tales y tales argumentos en este orden. Una vez que tengo eso estructurado, fíjense que todavía no he tocado el computador. Ahí tengo que pensar cómo ilustro mis ideas. ¿Qué diferencia con el método tradicional? Todavía no he tocado el PowerPoint. Aquí una vez que tengo el orden instaurado ya, tengo anotado qué es lo que voy a decir y en qué secuencia, me pongo a pensar, y todavía con papel y lápiz, cómo ilustro las ideas que voy a presentar. Por ejemplo, esta señorita está haciendo una presentación, está armando una presentación, donde en uno de los puntos va a decir una de las ventajas de la iluminación LED es que prácticamente no irradia calor al medio ambiente. Eso lo va a decir, va a presentar eso como ventaja del producto que ella representa. Entonces, aquí viene un proceso de reflexión y de creatividad, esto se llama a nivel internacional Visual Thinking. Les invito a buscar este concepto en internet, hay harta literatura, ejemplos, videos. Visual Thinking, pensamiento visual. ¿Cómo puedo convertir esta idea, este concepto abstracto que el LED prácticamente no irradia calor, en algo visible? Entonces la señorita, después de darle algunas vueltas, se decantó por que voy a mostrar un diodo LED junto a un termómetro que va a marcar 15 grados, por ejemplo. Con esa idea se quedó. Entonces lo anota. ¿Qué necesitamos para hacer el paso 5? Fundamentalmente, para idear el apoyo visual, una hoja de papel con una tabla, con 2 columnas. En la parte izquierda vamos a ordenar el contenido que vamos a presentar idea por idea. No hay que escribirlo textual, eso es un error. Aquí se apunta la idea central que yo voy a exponer verbalmente, la idea. Porque si no va a salir demasiado maqueteado el discurso. La gente lo va a sentir como leído si nos aprendemos de memoria lo que tenemos que decir. Va a salir poco espontáneo, fingido incluso, y corremos el riesgo de que si se nos olvida una palabra, nos quedemos en blanco. Ojo, durante la presentación se puede usar una ayuda de memoria. Pueden tenerlo encima de la mesa o en la mano, a la vista ahí, con los puntos principales ordenados para que no se les vaya a olvidar nada. Está permitido. Pero por favor no lo pongan en el PowerPoint. El PowerPoint no es para poner la ayuda de memoria. PowerPoint es para ilustrar las ideas que ustedes están comunicando de manera verbal. Al final, por favor. Sí, las consultas al final.
Entonces, acá anoto la pauta de lo que yo voy a decir, punto por punto, para que no se me quede ninguna idea, ningún ejemplo, ningún dato, ninguna estadística que mencionar. Y al lado derecho escribo con qué lo voy a ilustrar. Entonces, por ejemplo, acá está lo que pensaba esa señorita que iba a decir, que una de las ventajas de la iluminación LED es que no irradia mayormente calor al medio ambiente. Y anota ahí que va a poner un diodo LED que está junto a un termómetro que marca 15 grados. Eso después, en la etapa número 6, cuando haya completado esto, ahí me voy a sentar en el computador y voy a diseñar lo que escribí en el borrador. Voy a diseñar esa diapositiva que me imaginé. Y ahí, por ejemplo, le puedo dar esa forma. Encontré una foto de un LED encendido con fondo negro, entonces voy a dejar la diapositiva con fondo negro y al lado ese termómetro. Entonces, cuando yo esté exponiendo que el LED no produce prácticamente nada de calor, voy a tener eso ahí como ilustración. Esto tiene que ver, esta lógica de hablar y presentar la información de manera verbal y presentarla de manera visual en la pantalla, tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro, que está dividido en dos hemisferios. Ahora prácticamente se considera que tenemos dos cerebros. Cerebro izquierdo, lógico, racional, entiende el lenguaje hablado. En este momento, su cerebro izquierdo, el de cada uno de ustedes, está procesando la información que yo estoy diciendo. Cerebro derecho, que no sabe hablar, no puede hablar, no entiende el lenguaje hablado, solamente puede pensar en imágenes y sonidos, sensaciones, percepciones, el cerebro imaginativo, etc. Entonces, mientras el cerebro izquierdo está procesando la información verbal, el cerebro derecho está procesando las imágenes. Y ahí se produce por completo la comprensión. Siempre y cuando ilustremos nuestras ideas con las ilustraciones adecuadas. Siempre y cuando lo que yo muestre ahí realmente haga match con lo que yo estoy diciendo. Hay que pensar en una presentación como en un buen documental, donde la voz del locutor te va contando una historia y las imágenes te la van contando de manera visual. Es más o menos eso. Entonces, una vez que hago mi diseño, una vez que diseño mis diapositivas, mi PowerPoint, tengo que tener cuidado con esto. Hay apoyos visuales que no funcionan. Ya lo vimos un poco al principio. Literatura pegada en el PowerPoint, no. Mala idea. Si lo que está ahí es lo mismo que yo voy a decir, entonces ¿para qué está ahí? Si lo que está ahí explica todo lo que yo voy a decir, entonces ¿para qué estoy yo? Si lo que está escrito ahí es para leerlo, la gente se va a distraer. El texto escrito no ilustra nada. Las imágenes, los gráficos, los diagramas son verdaderamente ilustrativos. Tampoco es buena idea poner tablas con números, a menos que uno sea John Nash, el economista el matemático de una mente brillante, que era capaz de ver toneladas de números y encontrarle sentido. Nosotros nos cuesta mucho entender tablas con números. Podemos poner gráficos, esto no, siempre que los gráficos no estén llenos de variables. Un gráfico con máximo 2 variables grande a tamaño completo es suficiente. ¿Qué tipo de ilustración de apoyo visual es realmente adecuado en una presentación? Para mi gusto me quedo con las presentaciones de Steve Jobs. Les recomiendo a todos, véanse videos de presentaciones de Steve Jobs, que hacía generalmente cuando rendía cuentas y presentaba nuevos productos al mundo. Jobs tiene las mejores prácticas de los mejores expositores del mundo. Se hacía asesorar por verdaderos expertos y les hacía caso. No solamente su apoyo visual, sino que la estructura del discurso, su lenguaje corporal, el uso de la voz, siempre, incluso hasta cuando ya estaba bastante enfermo, siempre destacó como uno de los mejores expositores del mundo. Y estos eran los apoyos visuales que él usaba. Fundamentalmente sencillos, gráficos e ilustrativos. Otro buen ejemplo de apoyos visuales adecuados, ustedes lo pueden encontrar en una verdad incómoda o una verdad inconveniente, un video de hace algunos años de Al Gore sobre el cambio climático.
tiene excelentes gráficas, lo que él ocupa, y pedacitos de video para ilustrar sus ideas. Su objetivo era dejarnos preocupados y créanme que uno ve este video y queda muy preocupado. También podemos inspirarnos respecto de apoyos visuales en general en las charlas TED. En el sitio web www.ted.com, este es como el YouTube de las presentaciones de alto nivel. En general, la gente que expone usa apoyos visuales de este tipo, muy sencillos, muy ilustrativos, y su presentación, su exposición, su contenido está fundamentalmente en el discurso del expositor. Si tenemos ya diseñado un apoyo visual adecuado, ¿cuál será el paso número 7? El paso número 7 todavía está en la preparación y diseño y preparación de la presentación. La exposición sería después. El paso número 7, que prácticamente nadie lo hace, es practicar. Una vez que tenemos nuestro discurso armado, por lo menos la pauta de lo que vamos a decir, y nuestro PowerPoint o apoyo visual listo, por lo menos una vez practiquemos. Si los futbolistas entrenan antes de un partido y los artistas ensayan antes de su show, ¿por qué nosotros no practicar nuestra presentación? Practicarla con el PowerPoint a pantalla completa, aunque no haya público. Idealmente, si podemos, que alguien nos grabe. Hoy día se puede grabar con la tablet, con el celular, o sea, no hay excusa para no grabarnos y después revisar nuestra presentación. ¿Qué cosas debemos cuidar cuando practicamos nuestra presentación? Cuando practicamos lo que vamos a hacer frente a nuestro público. Acuérdense que si nuestra presentación no logra el efecto adecuado, podemos perder un negocio, podemos perder una tremenda oportunidad, o podemos quedar frente a nuestro público, si son colegas de la empresa, como personas aburridas, lateras o incapaces de comunicar algo de manera coherente. No porque todo el mundo haga más o menos igual las presentaciones significa que están bien hechas. Nosotros podemos destacar si hacemos una presentación de mayor impacto. ¿Qué cosas tenemos que cuidar para hacerlas en la práctica frente a nuestro público? Contacto visual. Un grave error de algunos expositores es centrarse excesivamente en sus diapositivas. La exposición se hace para el público, para la audiencia. Idealmente, yo debería mirar mis diapositivas cuando yo quiero que la gente les ponga más atención. Y después retomar el contacto visual con todo el público. Que nadie quede fuera de tu campo visual, porque así es como uno se siente incluido. A la gente cuando le habla le gusta que la miren, o nunca han escuchado, especialmente los hombres, esta frase, mírame cuando te hablo. Parece que sí. Si nosotros mantenemos permanentemente el contacto visual con nuestro público, va a ser mucho más probable que el público lo mantenga con nosotros y así mantener la atención permanente de nuestra audiencia, el activo más valioso durante la presentación. Porque si no te están poniendo atención, no hay ninguna posibilidad de que te entiendan, de que te escuchen y de que tú logres tu objetivo. ¿Qué otra cosa tenemos que cuidar muy importante en una presentación? La expresión corporal. Junto con el contacto visual, que nuestro cuerpo completo comunique el mensaje que queremos decir. Que nuestros brazos se muevan y expresen, apoyen lo que queremos decir. Que nuestros gestos faciales sean los adecuados. Hay que tener cuidado que uno de repente no se da cuenta y está poniendo cara enojado o está totalmente, como el profesor que vimos delante, inexpresivo. Y esas cosas son, esos gestos son contraproducentes, atentan contra nuestra presentación. El desplazamiento, si tenemos espacio para movernos, ocupemos el espacio. No como un péndulo para allá y para acá todo el rato, pero sí cambiar de ubicación cada cierto tiempo para mantener la atención de la audiencia. Así también tú demuestras seguridad en ti mismo. La seguridad en ti mismo proyecta credibilidad a lo que tú estás diciendo. Y también dentro de la práctica, por supuesto, tenemos que incluir el uso de la voz. Nuestra voz en una presentación y en cualquier discurso
deberíamos usarlo como si fuese un instrumento musical al servicio de nuestro discurso. Un instrumento musical que, como ustedes saben, los instrumentos musicales tocan notas altas, bajas, más fuertes, más despacio, más largas, más cortas. Si nuestra voz es monótona, sonaría como si alguien estuviera tocando una sola tecla de un órgano durante todo el rato. Esa música a nadie le gusta. Entonces juguemos con la voz, hagamos énfasis, subamos un poquito el volumen, ralenticemos cuando queremos llamar la atención. Ralenticemos, hablemos un poquito más despacio. Ralentizar se llama eso. Hacer un poco más lenta una pequeña parte de nuestro discurso. Subraya vocalmente las palabras, es como agregarle destacador al discurso. Hagamos pausas entre una idea y otra. 1 o 2 segundos, suficiente para que la persona que escucha alcance a procesar. Vale decir, jamás debemos exponer con una voz plana, monótona y sin un ritmo que se note.